Con su permiso, presidente. El acoso y hostigamiento sexual es un problema tan generalizado y pareciera que hasta es visto como común, tal como hace unos minutos lo refirió la senadora Diva. Este problema se manifiesta en el transporte público, en la casa, en el trabajo, en la calle, pero también en las escuelas y en las universidades. Por ello celebro el punto de acuerdo presentado por la diputada Yulma Rocha Aguilar, en el cual expone lo siguiente. La Ley General de Acoso de las Mujeres a una vida libre de violencia define el hostigamiento sexual como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y o escolar, y el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no hay subordinación, hay ejercicio abusivo de poder que da como resultado un estado de indefensión, vulnerabilidad y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o en varios eventos. La Secretaría de Salud define al acoso y al hostigamiento sexual como conductas de naturaleza sexual no recíproca, que constituyen formas de violencia que atentan contra la integridad física, psicológica, económica de las personas, limitan el derecho a desarrollarse en un ambiente sano, digno y seguro. Conductas que socavan la confianza, autoestima, al generar un estado permanente de tensión. Así pues, los estados educativos donde se cultiva el conocimiento para ser libres, en este caso, las universidades, se producen las desigualdades de género que subsisten en nuestra sociedad y también se confirman roles sexistas altamente discriminatorios hacia las mujeres. El acoso sexual es una forma de violencia contra las mujeres que, para el caso de las universidades, es insuficientemente investigado y documentado, así como poco denunciado, lo cual imposibilita su visualización. El acoso sexual es un problema de poder, es un comportamiento de naturaleza sexual, verbal, no verbal o física, que no es deseado por la víctima y donde se aprovecha de la autoridad o poder jerárquico. Pero esto no es un problema sexual ni de poder jerárquico, sino es un problema de poder de género, lo cual es una extensión de la violencia de género en la sociedad, producto de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello, es más frecuente el acoso de hombres hacia las mujeres. Pero este comportamiento no solo es de superiores o de tipo vertical, donde frecuentemente se produce lo que se llama chantaje sexual de la persona que tiene el poder sobre quien ocupa la posición de subordinación para otorgar un contrato, ascenso o en este caso una buena calificación, beca, etcétera. También el acoso se da de forma horizontal entre compañeros o iguales, con formas de coerción sexual, chantaje emocional o presión en el ambiente. Los comportamientos se manifiestan desde bromas, gestos, el silbidito de connotación sexual, hasta acercamientos innecesarios, tocamientos o violencia física. De información recabada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para su informe 2016, obtuvo 3 resultados relevantes para el caso que nos ocupa, atendiendo el periodo 2010 a 2015. El primero, con datos de las comisiones de derechos humanos de 6 estados, 10 delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. Se obtuvo que se dio atención a 433 asuntos de violencia sexual, siendo el 19.4% del total de estos por hostigamiento sexual y el 11.8% por acoso sexual. El segundo de los organismos de derechos humanos atendieron un total de 758 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 38.1% de los asuntos ocurrieron en centros escolares,
Por último, el tercero, con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública Federal y las de los estados de Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, se concluyó que de un total de 736 asuntos de violencia sexual, el 84% fueron en contra de mujeres, siendo el 37.5% por acoso sexual y el 31.4% por hostigamiento, de los cuales 456 de estos casos reportados por la Secretaría de Educación Pública Federal. Por ejemplo, tomando como referencia la máxima casa de estudios, en la UNAM, el 49.3% de las alumnas, aproximadamente 34.642 personas, dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con una encuesta de 2009 que realizó el Programa Universitario de Equidad de Género. De ellas, el 27.1% dijo haber experimentado miradas morbosas o gestos molestos. El 22.1% señaló frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia. El 2.1% tuvo que cambiarse de grupo o darse de baja de alguna materia debido a este acoso sexual, existiendo un 0.2% que sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados. Es importante reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Gobernación en las acciones emprendidas para impulsar la igualdad de género. Tampoco podemos dejar de mencionar lo ocurrido en días próximos pasados, en los que se presentó un caso indignante para la sociedad en general: el abuso sexual a niños en el Jardín de Niños particular de la Ciudad de México. Aplaudimos las medidas que tomará la Secretaría de Educación Pública, comenzando por la revisión de los protocolos de atención existentes en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se realizaran las correcciones pertinentes a los mismos para que esta situación no vuelva a presentarse. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que los instrumentos de actuación y prevención se van a revisar, construir y, en su caso, mejorar los protocolos que hoy existen y podamos tener mejores protocolos de acción en función de las mejores experiencias internacionales. Y esto también lo necesitamos en las universidades, tanto autónomas públicas y privadas, para combatir un problema tan delicado como lo es el acoso y hostigamiento sexual. Es importante que estas secretarías, tanto la de Gobernación como la de Educación, en el ámbito de sus competencias, impulsen una campaña intensiva para que en las instituciones educativas públicas y privadas existan protocolos de atención para los casos de acoso y hostigamiento sexual. Se deben tener en claro las formas, acciones y pasos que se deben ejecutar cuando existe una situación de este tipo en las universidades. De igual manera, se debe hacer visible este problema y del conjunto del alumnado para efecto de que lo conozcan y sepan reaccionar si se les llegase a presentar, siendo fundamental la discusión y realización de campañas de prevención con estudiantes, personal docente y administrativo, autoridades, así como hacer que la familia participe. Por esta reflexión me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, presentado por la diputada Yulma Rocha, quien se encuentra aquí en estos momentos. Único, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus competencias impulsen los mecanismos necesarios para erradicar la violencia de género, con especial atención en el acoso y hostigamiento sexual en las universidades del país, tales como requerir a las instituciones educativas públicas y privadas la elaboración y aplicación de protocolos de atención para los casos de acoso sexual y hostigamiento sexual, así como la realización en conjunto con las autoridades educativas y de manera interna en cada plantel diversas campañas de prevención e informativas respecto de esta problemática en el ámbito universitario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.